agradecer, agradecer a todos por su presencia, también felicitar a su directorio, quien ha realizado las gestiones para poder realizar el convenio interinstitucional entre ESAM y el Colegio de Arquitectos de Oruro. Y de la misma manera también quiero dar un agradecimiento especial a nuestro exponente, al arquitecto Flavio Gutiérrez. Muchísimas gracias, estimado arquitecto, por su participación el día de hoy. Y bueno, espero que el webinar de hoy sea del agrado de ustedes. Estoy seguro que se van a llevar mucho conocimiento de nuestro especialista del día de hoy. Y bueno, como esta actividad como preámbulo, ¿no? A la firma del convenio interinstitucional, ya que más adelante también vamos a tener muchas otras actividades como cursos para un inicio y posteriormente vamos a ir ya realizando diplomados y maestrías acorde a las necesidades del profesional de la actualidad, ¿no? Ya hemos hecho llegar una lista tentativa sobre los programas que tenemos y bueno, seguramente también la licenciada Kelly les va a dar a conocer para que vayamos identificando cuáles son las necesidades de nuestros profesionales. Sin más que decir, agradezco nuevamente al equipo del área comercial que se ha encargado de organizar este evento, a la licenciada Kelly y a su equipo. Y bueno, a todos los presentes que están acá, espero que sea una jornada muy provechosa y bueno, que tengan un buen resto de jornada. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, Kelly. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Sí, exactamente. La institución tiene como misión ser una organización líder en formación profesional que sea reconocida por la calidad de las actividades que desarrolla gracias a una constante actualización a nivel nacional e internacional. Y qué más como mostrar esta misión que la institución, la Escuela de Negocios tiene, que con este webinar que es sobre actualización para poder brindarles a los profesionales en arquitectura. También quería presentarles lo que es la visión de la institución. La visión de la institución es ser una organización líder en formación profesional que sea reconocida por la calidad de las actividades que desarrolla, gracias a la constante actualización a nivel nacional. Esa es nuestra visión y nuestra misión. Eh, Bien lo decía nuestro gerente, nosotros trabajamos con la Universidad Nacional Siglo XX de la mano y es con esa universidad con la que estamos organizando de igual manera el webinar actual. El webinar es sobre valoración inmobiliaria en Bolivia, métodos y normativas. El ponente es nuestro arquitecto Flavio Ángelo Gutiérrez Arellano. Buenas noches, ingeniero arquitecto Flavio. Le cedo la palabra para que podamos empezar con su ponencia y agradecerle también con su participación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, licenciada. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos los participantes y bienvenidos a este breve webinar sobre los avalúos, la valoración de bienes inmuebles dentro de lo que es nuestro país y algunas normativas respecto a ello, ¿no? Entonces, como bien decían en la presentación, pues la Escuela de Negocios está ya en diferentes departamentos acá en Bolivia y lleva adelante diferentes posgrados, ¿no? Y uno de ellos es precisamente sobre los métodos de valoración inmobiliaria, ¿no? que tenemos en Bolivia, ¿no? Y justamente este webinar va a ser para hacer una pequeña charla de todos aquellos métodos que nosotros tenemos, métodos conocidos que podemos utilizar para la valoración de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, dicho esto, me dejan... Arquitecto, tal vez para antes de que usted pueda iniciar, me gustaría un poco hablar a los presentes sobre su formación académica para poder iniciar después de esto la ponencia. El arquitecto Flavio Gutiérrez tiene una formación profesional como licenciado en la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Tecnológica Boliviana. También realizó una licenciatura en Arquitectura, al igual que un diplomado en Gerencia de la Construcción en el Centro Empresarial Latinoamericano CEMLA. También tiene un diplomado en Docencia y Gestión del Aula
en educación superior, al igual que una maestría en proyectos, y presupuestos dado por la Universidad Mayor de San Andrés. De igual manera, cuenta con cursos en avalúos y reavalúos, tanto así que es métodos para avalúos de bienes inmuebles en Bolivia y también los avalúos inmobiliarios para bancos y las entidades financieras, ¿no? Tiene bastante experiencia profesional en el avalúo y en el reavalúo, tanto así que son en consultoría de avalúo y reavalúo de bienes inmuebles para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al igual que para una consultoría Coban. También ha dictado clases en la Universidad de Univalle como docente. De igual manera, ha podido realizar un estudio de mercado en la Dirección de Administración General, también una consultoría en supervisión de avalúo y técnicas de bienes inmuebles municipales con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Esto y otras experiencias que nos puede brindar el arquitecto Flavio. Sin más, arquitecto, le cedo la palabra para que usted pueda iniciar con la ponencia. Bien. Muchas gracias, licenciada. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos a todos los participantes a al webinar. Vamos a tocar justamente el tema de los avalúos y lo que son aquellos métodos de avalúos, ¿no?, que nosotros manejamos en la práctica constante, ¿no? Entonces, va a ser una charla donde vamos a abarcar, por lo menos en una manera muy fácil, de manera fácil, los métodos que existen, ¿no?, y alguna normativa, ¿no?, referida a los avalúos en Bolivia, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya han realizado este tipo de trabajos, ¿no? Se dedican a la realización de avalúos, ¿no? Es un campo muy grande, ¿no?, donde se pueden aplicar estos métodos y procedimientos de valoración, ¿no? Y para los que están viniendo por primera vez y quieren ampliar un poco sus conocimientos, pues es una rama muy interesante, ¿no?, la valoración de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces vamos a tocar un poco de lo que es la valoración y de lo que son aquellos métodos más conocidos que nos permiten determinar el costo, ¿no?, de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces ahora voy a compartirles una presentación para que vayamos avanzando. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la valoración de los bienes inmuebles. Al final, por favor, si algunos tienen algunas consultas, ¿no?, algunas preguntas, al final vamos a poder tratar de responder todas las dudas, ¿no? Bien, la valoración tiene una importancia, ¿no?, en el desarrollo de nuestras actividades diarias, ¿no? Es muy importante, ¿no?, la realización de todo tipo de activos, ¿no?, porque no solamente se evalúan bienes inmuebles, sino se evalúan, por ejemplo, maquinaria, se evalúan mobiliario, ¿no? Se hacen avalúos de vehículos, ¿no?, avalúos incluso de semovientes, ¿no?, que vienen a ser aquel ganado, ¿no?, que se trabaja, ¿no?, con el que se trabaja en el campo, ¿no?, en la actividad agropecuaria. Entonces, el campo de la valoración es muy amplio, ¿no?, y siempre es importante conocer el valor, ¿no?, de todos esos bienes, ¿no? Entonces, en cualquier sociedad moderna, para un gran número de actos económicos es necesario conocer el valor de estos activos implicados. Por ejemplo, empezando por las expropiaciones, tanto de los gobiernos centrales como de los gobiernos locales, ¿no?, y siguiendo con hechos tan cotidianos como juicios civiles, como distribución o partición de herencias, ¿no?, como aquellas compraventas de inmuebles urbanos o fincas, hipotecas, ¿no?, créditos
hipotecarios, ¿no? Y terminando con valoraciones catastrales con fines impositivos, ¿no? La valoración de activos es un hecho trascendental en cualquier país, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Todos aquellos activos, todas las cosas son sujeto de una valoración, ¿no? Nosotros podemos valorar la mayoría de los bienes que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, y tiene diferentes objetivos, ¿no? Como dice acá justamente, ¿no? En el caso de los inmuebles no solamente estará la expropiación, ¿no? Sino también las compras-ventas de bienes inmuebles, ¿no? O incluso procesos judiciales, ¿no? Es muy importante conocer, ¿no? La importancia, ¿no? de la valoración de los bienes inmuebles, ¿no? Y para qué vamos a valorar, ¿no? O para qué se realiza la valoración y cuándo aplicar ciertos métodos, ¿no? Entonces, existen muchas sociedades de evaluadores, ¿no? Principalmente durante la época en el siglo XX, se generan los primeros centros de estudio y asociaciones de evaluadores, ¿no? Entre las que se encuentra a la más antigua, como es el Cuerpo Técnico de Tasadores del Perú, que fue creada en 1889 y que se considera la entidad de tasadores más antigua del mundo, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver un poco la importancia. Arquitecto, una disculpa, Sí, me parece que su micrófono se apagó. sí, acabo de activarlo. Bien, entonces es importante, ¿no? O es tan importante la actividad evaluadora que a partir del siglo XX se generan sociedades de evaluación o de evaluadores, ¿no? Y como les explicaba, entre las más antiguas se encuentra el Cuerpo Técnico de Tasadores del Perú, ¿no? Que fue creada en el año de 1889, ¿no? Y se considera la entidad de tasadores más antigua del mundo, ¿no? Entonces, ya en ese siglo empieza el movimiento de realizar esta actividad, ¿no? Ya de manera más formal, más seria y empezando a emitir técnicas o criterios, ¿no? O principios o normas de valoración. Es así que en nuestra región podemos citar quizás como la asociación o la sociedad de evaluadores más importante a nivel regional a la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, que viene a ser la UPAP, que ha sido una institución fundada en el año de 1949 y está relacionada con el ejercicio de la evaluación profesional, ¿no? Esta se presenta a al menos 19 asociaciones de evaluación de 18 países de América y de Europa, ¿no? Entonces, es muy importante empezar de esta manera porque es aquí donde empiezan a elaborarse ciertas normas o reglamentos o empieza a, si se quiere, hallar la cancha, ¿no? Para la elaboración de los distintos avalúos, ¿no? Entonces, esta sociedad empieza a acreditar de algún modo la actividad llevada a cabo, ¿no? Alrededor de lo que es la valoración, no solamente de bienes inmuebles, sino también de otro tipo de bienes, ¿no? Entonces es muy importante conocer, ¿no? Que existen sociedades de evaluadores que emiten normas y que nos sirven de mucho, ¿no? En nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Podemos hacer una pequeña introducción de lo que es justamente la importancia que tienen, si se quiere, los avalúos de bienes inmuebles, ¿no? En nuestro caso vamos a ver específicamente los avalúos de bienes inmuebles. Para ello, tenemos que partir de la definición del avalúo. ¿Qué es un avalúo? Y muchas veces vamos a conocer no solamente con el término de avalúo, sino también con el término de tasación, ¿no? Entonces, evaluar o tasar, ¿no? Es lo mismo. Eso es, ahora, ¿qué es, no? Es justamente evaluar o tasar un bien, es determinar el valor económico más probable, ¿no? De un bien inmueble a una fecha determinada, ¿no? En un mercado libre y sin influencias que puedan distorsionar ese valor.
mediante un trabajo técnico debidamente respaldado por la presentación y análisis de datos reales en base a un estudio del mercado de manera imparcial e independiente. Es decir, dicho de otro modo, el avalúo es una opinión del valor comercial. Es estimado y escrito a una fecha determinada de opinión. Entonces, ese es principalmente es un avalúo, ¿no? Es una opinión o una estimación del valor que va a tener un bien o que podemos asignarle un bien en una fecha determinada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque solamente conociendo con precisión esta definición de avalúo vamos a poder entender, ¿no? Entonces, es muy importante aquí recalcar dentro de esta definición lo que es la fecha, ¿no? Nos habla de una fecha determinada y eso es porque este avalúo o cualquier avalúo que nosotros hacemos responde a un momento preciso en el que nosotros hacemos el avalúo, ¿no? Entonces, de acá en adelante va a ser muy importante tomar en cuenta la fecha, ¿no? La fecha en la que se está realizando el avalúo, ¿no? Porque lo que hacemos es determinar el valor de un inmueble, de un bien, en una fecha exacta, ¿no? Es como tomar una fotografía de ese momento y decir cuánto vale, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante dentro de lo que son los avalúos, ¿no? Otro aspecto importante es el mercado libre, ¿no? Estos avalúos o estas tasaciones se realizan dentro de un mercado libre, ¿no? Y es decir, un mercado tomando en cuenta que un mercado es el espacio, ya sea físico o virtual, donde interactúan tanto compradores como vendedores, ¿no? Entonces, eso entendemos como mercado, ¿no? Y libre es porque es un mercado que cualquier momento van a tener tanto compradores como vendedores, ¿no? No va a estar sujeto a ninguna otra norma estricta, ¿no? Es un mercado donde todos pueden interactuar de manera libre, ¿no? Y sin influencias que puedan distorsionar ese valor, ¿no? Entonces, hasta ahí es muy importante tomar en cuenta que va a estar referido a una fecha y que tiene que estar llevado a cabo en un mercado libre, ¿no? Y sin ninguna influencia que pueda forzar, ¿no? O distorsionar el valor que vamos a encontrar. La otra parte de esta definición de avalúo, y que es muy importante, es donde nos dice que esto se hace mediante un trabajo técnico debidamente respaldado por la presentación y análisis de datos reales, ¿no? Es decir, todos estos avalúos o estas valoraciones que nosotros vamos a darle a un bien inmueble tienen que respaldarse en un trabajo técnico, en un método, en un trabajo científico, ¿no? Para que nos permita encontrar un valor real lo más aproximado a la realidad, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? De la definición, ¿no? El trabajo técnico debidamente respaldado, ¿no? Y para eso vamos a tener los métodos, ¿no? Los diferentes métodos que nos van a permitir obtener un valor lo más preciso, ¿no? Un valor que se ajuste o sea acorde al momento, ¿no? En el que se está viviendo, ¿no? Ese momento económico, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta que esto se hace en base a análisis de datos reales, ¿no? Es decir, en base a un estudio de mercado de manera imparcial e independiente, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que este estudio técnico o este trabajo técnico se va a respaldar en un análisis de datos verídicos basados en un estudio de mercado, ¿no? Es decir, vamos a hacer, aquí es muy importante tomar en cuenta que siempre se va a hacer un estudio de mercado para poder determinar los valores de un bien inmueble, ¿no? Entonces se va a partir de un estudio de mercado que tiene que ser realizado de manera imparcial e independiente, ¿no? Entonces, la definición de avalúo engloba todos estos aspectos, ¿no? Engloba todo este proceso, ¿no? Todo este conjunto, ¿no? De métodos, ¿no? Que tenemos que utilizar, ¿no? Todo este proceso para poder encontrar un valor.
Y como podemos ver en la última parte, este avalúo es una opinión del valor comercial estimado a una fecha determinada, ¿no? Entonces, todo este proceso nos va a poder determinar un valor comercial, ¿no? Un valor comercial a una determinada fecha, ¿no? Bien. Siguiendo con la definición de lo que es un avalúo, es necesario conocer previamente el lugar donde se llevan a cabo estos procesos, ¿no? Y todos aquellos protagonistas que vienen a ser parte de este proceso, ¿no? Es así que vamos a tener el bien inmueble, que es en sí el principal elemento, el principal componente del avalúo, es a lo que estamos refiriéndonos cuando tenemos que determinar el valor, ¿no? Vamos a hablar también de lo que es el mercado, ¿no? Que es aquel espacio donde se llevan a cabo diferentes transacciones, donde vamos a encontrar ofertas de inmuebles, ventas de inmuebles, el precio, ¿no? El costo también es importante, el valor y el valor de mercado, ¿no? Entonces son los protagonistas principales de lo que es un avalúo, ¿no? Y a partir de aquí vamos a referirnos a todos ellos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que es el bien inmueble. Creo que a estas alturas es muy obvio hacer una referencia o tratar de definir qué es un bien inmueble, ¿no? Ya sabemos que es un bien inmueble, pero tenemos que un poco profundizarlo, ¿no? Un bien inmueble es aquel bien que no se puede transportar de un lugar a otro debido a las características, ¿no? Es decir, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte de este terreno, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la condición de inamovible, ¿no? Entonces, es un bien inmueble, ¿no? Entonces, estos bienes inmuebles son caracterizados por su posición fija, ¿no? Es decir, se mantienen inmóviles en el lugar que les asignó la naturaleza. Hay que señalar que estos bienes son también conocidos como bienes raíces, ¿no? Entonces, de ahí que viene el mercado de los bienes raíces, ¿no? Las tierras, los edificios, las construcciones, incluso las minas son algunos ejemplos considerados como bienes inmuebles, ¿no? Entonces, tenemos que partir de acá, ¿no? De qué es un bien inmueble y qué es lo que lo convierte y que le da esa condición, ¿no? Entonces es así que vamos a empezar a identificar, ¿no? Con respecto a los otros tipos de bienes, ¿no? Con respecto al mercado, pues es aquel espacio físico o virtual en el que se intercambian diferentes bienes y servicios, ¿no? Donde hay también distintos compradores y vendedores que llegarán a un acuerdo, ¿no? Entre el producto o servicio y el precio que se cobra por este, ¿no? Entonces, esa es la definición del mercado y es el espacio donde se van a realizar las compras y ventas de los distintos inmuebles, ¿no? Dentro de este sistema se enfrenta tanto la oferta, que son aquellos vendedores, como la demanda, que vienen a ser los compradores, ¿no? Entonces aquí ya es el espacio donde se van a llevar a cabo todas nuestras transacciones y también nuestras valoraciones de bienes inmuebles, ¿no? Es necesario que exista un mercado para que nosotros podamos hacer la valoración, ¿no? Si no hay un mercado libre, como dijimos, ¿no? Si no hay un mercado con suficientes vendedores y compradores que tenga suficiente oferta y demanda, no vamos a poder realizar un avalúo preciso, ¿no? Entonces, esta es la primera condición y ese lugar donde se va a llevar a cabo nuestros avalúos. Habíamos comentado que el mercado tiene que ser principalmente un mercado libre, ¿no? Es decir, que va a cumplir las siguientes características, ¿no? En estos mercados libres no existen ninguna intervención del Estado en forma de regulaciones, ya sea con fijaciones de precios, cuotas o alguna otra característica. No es un mercado que esté controlado, ¿no? que esté restringido, ¿no? En este mercado libre, los oferentes, es decir, los vendedores y los compradores o demandantes, interactúan libremente, ¿no? Es decir, a nadie se le obliga a comprar, a nadie se le obliga a vender, ¿no?
todos pueden vender al precio que vean más conveniente, ¿no? Y por eso también se puede hacer en este tipo de mercados alguna negociación con respecto a ese precio, ¿no? Los oferentes pueden elegir qué comprar, cuánto, qué vender, cuánto vender y a qué precio vender, ¿no? Entonces, esa es una característica de este mercado, ¿no? Y los consumidores, ¿no?, que vienen a ser, en este caso, los compradores, ¿no?, considerando esta información que tienen disponible, ¿no?, y sus preferencias personales, también pueden elegir qué comprar, cuándo comprar, a quién comprar, ¿no? Entonces, para que podamos hacer un correcto avalúo, tiene que ser en un mercado libre, ¿no? Es decir, que tenga estas características, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Es precisamente en este libre mercado donde se llegan a determinar los precios de los distintos bienes y servicios debido a la interacción de los distintos agentes económicos, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que intervienen en este mercado, ¿no?, quienes son libres de escoger a quién comprar o a quién comprarán y el precio al que comprarán, sabiendo además que existen diferentes ofertas del mismo bien, ¿no? Entonces, esa es otra cualidad, ¿no?, de este libre mercado. Ellos pueden escoger a quién comprar, podemos escoger a quién comprar, podemos escoger a quién vender, ¿no? Entonces, estas son las características del libre mercado. El precio también es muy importante, es otro elemento, ¿no?, si se quiere, del avalúo, ¿no? Como dijimos anteriormente, de esta interacción entre los distintos agentes económicos, es decir, los que participan en este mercado, surgirá un precio del bien o del servicio. Este precio es el término usado para designar la cantidad monetaria pedida, ofrecida o pagada que permite la adquisición de este bien, ¿no?, y viene a convertirse en un hecho histórico, es decir, viene a ser un dato estadístico, ¿no? Una vez que se lleva a cabo ese precio, ya pasa a ser un dato estadístico, ¿no?, un dato de referencia, ¿no? El precio siempre va a estar por encima del costo y es lo que genera cierta ganancia, ¿no? Entonces, en la práctica se tiende a definir el precio como aquella cuantía económica que un oferente espera recibir por su producto una vez que éste se encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante porque ese es el precio que nosotros o que el vendedor, ¿no?, el precio al que va a ofrecer su inmueble, ¿no? Es importante también el conocer el costo, ¿no?, que también se llama coste, que es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio, ¿no? Este costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, aquellos gastos en los que se incurren en la producción, además de los gastos administrativos, ¿no?, entre todas las actividades, ¿no? Dicho de otro modo, son aquellos desembolsos que realiza un agente económico para producir y comercializar sus productos o servicios, ¿no? Esto va a incluir gastar en insumos, maquinarias, ¿no?, asuntos administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, es aquello que nos cuesta, si se quiere, producir, ¿no?, un bien, ¿no? Entonces, a este costo siempre se le va a aumentar un porcentaje para poder tener el precio, ¿no?, o el valor final de un bien, ¿no? Pero es importante manejar el costo, ¿no? Porque en el caso de los avalúos, ¿no?, sobre todo en el tema de las edificaciones, vamos a hacer referencia al costo de edificación o al costo de construcción, ¿no? Entonces, es muy importante también conocer lo que es el costo. Y por último, tenemos el valor, que el valor es lo que un consumidor le otorga a un bien para su intercambio, ¿no? Es decir, representa la cuantía que está dispuesto a pagar por un bien, ¿no? Es en la medida que el cliente perciba que un producto vale más, podrá tener precios más altos y obtener mayores márgenes de ganancia, ¿no? Entonces, el valor de avalúo es una estimación de lo que el precio debería ser, ¿no? Entonces, ahí ya hay una pequeña diferencia entre lo que es el valor y lo que es el precio, ¿no? Y
ya de esto viene lo que es el valor de mercado, ¿no? Que es el fin o el objetivo de nuestros avalúos, ¿no? Encontrar este valor de mercado. Y este valor de mercado se conoce también como valor comercial. Y es el valor más probable de un bien que se puede obtener en un mercado competitivo y abierto, ¿no? Es decir, en este libre mercado donde tenemos gran cantidad de vendedores y de compradores, ¿no? Entonces, es el valor más probable de un bien. Estos valores, al estar dentro de un mercado de oferta y demanda, no van a escapar a las fluctuaciones que pueden presentarse, ¿no? Que están motivadas por distintas variables que van a depender de las condiciones del mercado y además del tiempo, ¿no? Y que pueden ocasionar subidas y bajadas en los precios de los inmuebles, ¿no? Entonces es muy importante que todos estos avalúos o todas las valoraciones que se hagan respondan a una fecha determinada, ¿no? Es importante considerar el momento en el cual se realiza la transacción, justamente para evitar estas fluctuaciones, ¿no? Estas diferencias que pueden presentarse en el mercado, ¿no? Y que están ocasionadas por diversas variables, ¿no? Es decir, que pueden modificar el valor de mercado, ya serán económicas, ya serán políticas, ya serán sociales, ¿no? Que van a influir en los valores de, no solo de los inmuebles, ¿no? En el valor de los distintos bienes. Entonces, es por eso muy importante que los avalúos que se realizan estén elaborados en base a una fecha determinada, ¿no? Un momento preciso, ¿no? Entonces, esos son los elementos más importantes, los conceptos más importantes que se manejan dentro de lo que son la valoración de los bienes inmuebles, ¿no? Y una vez que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Los distintos, bueno, cuando manejamos distintos métodos de valoración, esto es con el objetivo de obtener un valor de tasación, ¿no? Es decir, el valor de avalúo, ¿no? Y esto está determinado en función justamente de la finalidad del avalúo, es decir, del objetivo, ¿no? Para el que estamos haciendo ese avalúo. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de avalúos, ¿no? Es decir, de valores de tasación o valores de avalúo, ¿no? Es decir, vamos a encontrar dentro de eso avalúos, por ejemplo, comerciales, que son aquellos avalúos de compra y venta, ¿no? Que son quizás los que más se realizan, ¿no? Dentro de nuestra actividad de avalúos, ¿no? Y que se solicita sobre todo para realizar transacciones de inmuebles, ¿no? Es decir, compras y ventas, ¿no? Para poner en el mercado, ¿no? Y ofrecer diferentes inmuebles, ¿no? Tenemos también avalúos hipotecarios o lo que se denomina comúnmente como avalúos bancarios, ¿no? Que tienen la finalidad de conseguir un crédito hipotecario, ¿no? Y que también tiene un valor de tasación, ¿no? Similar al del avalúo comercial. Vamos a tener también otro avalúo, como es el avalúo técnico contable, que es un avalúo que se realiza sobre todo para tener el valor preciso en los estados financieros de una institución o de una empresa, ¿no? Entonces, ese también es otro valor que en algunos casos considera también otras variables, ¿no? Tenemos también avalúos para seguros, ¿no? Tenemos avalúos judiciales y tenemos también avalúos catastrales, ¿no? Entonces, casi todos estos avalúos parten de lo que es el valor comercial, es decir, del valor comercial, el valor probable de venta, ¿no? El valor más probable de un inmueble, ¿no? En ese mercado libre del que hemos comentado, ¿no? Y a una fecha determinada, ¿no? Entonces, todos estos avalúos van a partir del valor comercial y van a tomar en cuenta el valor comercial para poder determinar este valor de tasación. Entonces, es así que en eso consiste el avalúo, ¿no? Determinar ese valor final, ¿no? Y de acuerdo al objetivo que se está buscando, ¿no? En ese avalúo.
quizás de estos avalúos que podemos ver en pantalla, el avalúo que no depende mucho del valor comercial viene a ser este avalúo, el avalúo catastral, ¿no? El avalúo catastral, que es aquel avalúo realizado por, sobre todo, por entidades gubernamentales, ¿no? Como ser los municipios, ¿no? Que tienen una finalidad impositiva, ¿no? Es decir, que tienen el objeto de, sobre todo, cobrar impuestos, aparte de otros objetivos más, ¿no? Entonces, quizás en el avalúo catastral es el único que no parte de un valor comercial, ¿no? Sino que va a ser muy inferior al valor comercial, ¿no? Mientras que los otros avalúos van a depender principalmente de ese valor comercial, ¿no? Del bien inmueble. Entonces, una vez que hemos dado un pequeño pantallazo a lo que es la definición del avalúo, ¿no? y de los tipos de avalúo, podemos ya empezar a mencionar un poco aquellos métodos de valoración que existen actualmente, que se manejan mucho en nuestro país, y que nos permiten determinar justamente estos valores, ¿no? Entonces, estos métodos de valoración siempre parten de un procedimiento a seguir, ¿no? Es decir, el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Pero el resultado va a ser diferente, ¿no? Entonces, para poder utilizar uno u otro método de valoración, tenemos que conocer el objetivo de la evaluación, es decir, cuál es el objetivo de nuestra evaluación, ¿no? Principalmente es medir el valor de una propiedad en función de la moneda de curso vigente en un mercado y un tiempo determinado, ¿no? Entonces, cualquier objetivo que nosotros persigamos con un avalúo es principalmente este, ¿no? Es decir, cuánto vale nuestra propiedad, ¿no? en nuestra moneda de curso legal, ¿no? Es decir, bolivianos o también puede ser en dólares, y este valor pues ya va a tener diferentes finalidades, ¿no? Ahora existen diferentes métodos para poder realizar una evaluación, ¿no? Y estos métodos simplemente son técnicas evaluatorias que buscan establecer el valor comercial de un bien inmueble, ¿no? Que pueden ser a partir de rentas o ingresos que se obtengan del mismo bien, o mediante la comparación de inmuebles similares que tienen características físicas similares, tanto de uso como de ubicación, ¿no? Es decir, próximos en el espacio, ¿no? Para esto se parte de la idea de tratar de medir el potencial valor de un bien, ¿no? En función a un conjunto de diferentes factores que componen este bien, ¿no? Entonces, todos aquellos métodos de evaluación buscan establecer el valor comercial, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? ¿Cuánto es el valor de mi inmueble, ¿no? De acuerdo a las condiciones del inmueble, ya utilizaremos un método u otro método, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y antes de hablar de estos métodos, tenemos que seguir un procedimiento de evaluación, ¿no? Es decir, hay un procedimiento que se sigue en todos nuestros avalúos, ¿no? ¿Y para qué nos sirven? Para aplicando cualquier método, siempre vamos a trabajar con estos procedimientos, ¿no? Entonces, como primer paso, ¿no? Se ha tratado de resumir aquí lo más claro y preciso, aquel procedimiento o aquellos pasos que se siguen, ¿no? Para obtener el valor, ¿no? de un inmueble. Y primero parte de la identificación del objetivo, ¿no? Es decir, cuál es nuestro inmueble que queremos evaluar, ¿no? Donde tenemos que recolectar datos de nuestro inmueble, es decir, por ejemplo, los datos que son parte de la documentación técnica y legal, ¿no? del inmueble, la ubicación o donde se encuentra y todas aquellas características generales que nos permiten identificar a este bien, ¿no? Es decir, tenemos que conocer bien el inmueble que vamos a valorar, ¿no? Tenemos que identificar
¿no? Nuestro objetivo, porque en base a eso vamos a poder determinar también el método a utilizar. Entonces, todos los métodos que podemos utilizar, utilizan este procedimiento, ¿no? Parten de este procedimiento. Entonces, es un procedimiento general, ¿no? Para que podamos realizar nuestros avalúos, ¿no? Como segundo paso, es necesario siempre hacer un estudio de mercado, ¿no? Y este estudio de mercado nos va a permitir obtener valores, ¿no? Valores comerciales, ¿no? Valores unitarios sobre todo, o por metro cuadrado, dentro de un lugar, ¿no? Un lugar determinado. Entonces, para hacer un estudio de mercado, nosotros tenemos que delimitar nuestra zona de estudio, ¿no? Es decir, una vez que hemos identificado nuestro avalúo, nuestro objetivo, tenemos que alrededor delimitar una zona de estudio, ¿no? Una zona de estudio de acuerdo a las características o condiciones que tenga la zona, y en esa zona delimitada, en esta zona de estudio, vamos a recolectar diferentes antecedentes comparables, ¿no? Que nos permitan obtener ese valor, ¿no? Es decir, con esto vamos a hacer nuestro análisis de mercado, ¿no? Dentro de estas técnicas de evaluación, sobre todo el primer método, que es el más conocido, se basa mucho en lo que es el estudio de mercado, ¿no? Y sobre todo en lo que son los antecedentes comparables, ¿no? O muestras que son inmuebles similares al inmueble que estamos evaluando, ¿no? Entonces, el segundo paso dentro de este procedimiento es tener realizado nuestro estudio de mercado, o realizar nuestro estudio de mercado, ¿no? En base a inmuebles similares o de similares características. El siguiente paso es una verificación de antecedentes comparables, es decir, de todas aquellas muestras que nosotros hayamos considerado en este estudio de mercado, que nos van a permitir obtener un valor base o un valor unitario en nuestra zona, ¿no? Entonces verificamos estos antecedentes comparables y se hace la recolección de los datos de campo, ¿no? Es importante que dentro de este proceso se pueda hacer una adecuada inspección a la zona de estudio, ¿no? Para conocer, ¿no? Aquellas características más importantes, porque nos va a permitir obtener un valor mucho más preciso, un valor mucho más real de nuestro inmueble, ¿no? Un valor de mercado mucho más exacto, si se quiere, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Poder realizar un eficiente trabajo de campo, ¿no? Recoger la zona, recoger el estudio, nuestra zona de estudio, ¿no? Y donde vamos a recolectar también nuestras muestras para que nos van a poder determinar, ayudar a determinar el valor unitario. Bueno, otro paso importante en este procedimiento de evaluación se da cuando hacemos la inspección del inmueble, ¿no? Esta inspección del inmueble, de nuestro inmueble, tanto en lo que es el terreno como la edificación, nos va a permitir verificar todos aquellos datos técnicos que aparecen en su documentación, ¿no? Vamos a tener que corroborar a través quizás de mediciones, ¿no? En algún caso se tiene que hacer algunos relevamientos si no se contara con los planos respectivos, ¿no? O si el inmueble presentara variaciones, ¿no? Notables, ¿no? Que podemos observar cuando hacemos la inspección, ¿no? del inmueble, ¿no? Muchas veces en la documentación que nos presenta, ¿no? El cliente o el interesado no se ajusta a la realidad, ¿no? Puede ser que los planos constructivos se hayan sufrido modificaciones, ¿no? Puede ser que el mismo terreno presente diferencias con respecto a lo que está en su documentación legal, ¿no? O en su catastro, ¿no? Entonces,
esta inspección al inmueble nos va a permitir verificar todos esos datos, nos va a permitir de algún modo corregir aquellas diferencias que se presenten, ¿no? Y nos da un panorama mucho más claro, ¿no? de nuestro inmueble, ¿no? Y además es importante también hacer una pequeña inspección, por lo menos ocular, de lo que son nuestros inmuebles comparables, ¿no? Es decir, cuando hacemos nuestro estudio de mercado, vamos a utilizar inmuebles de comparación, ¿no? Inmuebles similares al inmueble que estamos valorando, ¿no? Y tenemos que conocer también sus características, ¿no? Es decir, tenemos que saber qué tipo de inmueble es, cuáles son sus dimensiones, ¿no? Cuáles son qué tipo de construcción tienen, ¿no? Y datos importantes como el precio o el valor, ¿no? de nuestras muestras. Entonces, en esta parte o en esta etapa de la inspección del inmueble es importante recolectar todos esos datos, ¿no? Eso nos va a permitir poder aplicar las diferentes técnicas para encontrar el valor comercial de la zona. Una vez que nosotros ya hemos concluido con todo nuestro trabajo de campo, ¿no? Desde lo que es la identificación del objetivo o el estudio de mercado, ¿no? El trabajo de campo y las inspecciones respectivas, pues tenemos que pasar a lo que es el análisis de datos, ¿no? Y de toda la información que hemos podido recolectar, ¿no? Entonces, en esta etapa, nosotros, una vez que hemos recolectado todos aquellos datos, pues aplicamos el método de avalúo, ¿no? Y las diferentes fórmulas de avalúo que tenemos, ¿no? Entonces, esto aquí nos va a permitir decidir qué método utilizar o qué método es más preciso. Vamos a poder tener ya un valor inicial, ¿no? Embozador, si se quiere, de nuestro inmueble. Vamos a poder corregir algunos datos o vamos a poder ver si nos faltan más antecedentes o más muestras, ¿no? Es muy importante que al realizar este análisis de datos, nosotros vayamos descartando en algunos casos antecedentes o muestras de inmuebles de venta que nos pueden inducir a cometer errores, ¿no? Entonces, para eso sirve esta etapa, ¿no? Para de algún modo corroborar los datos que tenemos, ¿no? O para buscar algunos otros más que nos puedan ayudar a obtener un valor más preciso, ¿no? Entonces, esta es quizás una de las etapas bueno, todas las etapas son importantes, ¿no? Pero en esta etapa se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya empezamos a trabajar con los métodos, empezamos a hacer un análisis de datos mucho más exhaustivo, ya empezamos a obtener resultados previos, ¿no? Para nuestros valores, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y si nos faltan datos, pues nuevamente tenemos que retroceder, ¿no? Un paso. Entonces, eso es muy importante dentro de nuestro procedimiento de valoración. Y por último, una vez que ya hemos obtenido hemos realizado nuestros análisis de datos y hemos obtenido nuestros valores, pues ya es el último paso, es ya la elaboración de nuestros reportes, ¿no? O de nuestros informes de evaluación, donde vamos a poder determinar con precisión el valor de un inmueble, donde ya se va a tener el valor definitivo, ¿no? de nuestros inmuebles, ¿no? Y además en nuestros reportes o nuestros informes se va a incluir toda aquella documentación pertinente del inmueble, ¿no? No solamente los datos técnicos, sino también aquellos datos legales, ¿no? Que hemos podido identificar, ¿no? Del inmueble que estamos valorando, ¿no? Entonces, en estos reportes se acompañarán las respectivas fotografías, se acompañarán como anexos aquellos datos que nos han servido en el trabajo de campo para poder justificar nuestro valor, ¿no? Entonces, es muy importante
¿no? Seguir este procedimiento de valoración, ¿no? Ahora, este procedimiento puede modificarse, ¿no? Pero en líneas generales es el procedimiento que se sigue, ¿no? Cuando se realiza un avalúo, ¿no? Podemos hacer un pequeño recuento, ¿no? Primero identificamos el objetivo o el avalúo que vamos a hacer. Hacemos como segundo paso nuestro estudio de mercado, es decir, tomamos muestras, ¿no? Similares a nuestro avalúo, ¿no? O a nuestro inmueble, ¿no? Tomamos muestras similares, eso es muy importante, que sean muy parecidos al inmueble que estamos evaluando. Luego hacemos el debido trabajo de campo, donde vamos a delimitar nuestra zona de estudio, donde vamos a conocer también la zona, ¿no? Que estamos, en el espacio donde estamos realizando el avalúo, ¿no? Y qué características tiene esta zona. Tenemos que hacer también la inspección del inmueble, ¿no? Y el análisis de los datos y la elaboración de reportes, ¿no? Entonces, este es el procedimiento que se sigue en nuestras valoraciones de bienes inmuebles, ¿no? Se puede modificar en algún otro paso dependiendo del método que se está utilizando, ¿no? Pero este es el que más funciona, ¿no? Sobre todo el más común, ¿no? Que se utiliza generalmente. Entonces, eso es importante, ¿no? El procedimiento a seguir dentro de la valoración de nuestros bienes inmuebles, ¿no? Este procedimiento nos va a permitir obtener mejores resultados, ¿no? Y que sean más reales y precisos. Ahora, dentro de lo que es nuestro inmueble, generalmente se compone o tiene dos componentes un inmueble que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Tanto de lo que es el terreno como lo que es un valor de edificación o de construcción, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es realizar el avalúo por separado, ¿no? Tenemos que determinar primero el valor del terreno, ¿no? Esto se hace con un método y tenemos que posteriormente determinar el valor de nuestra edificación. Esto se hace también con otro método, ¿no? Y la suma de esos dos componentes nos va a dar el valor del inmueble, el valor final de nuestro inmueble. Entonces, es muy importante conocer, ¿no? Cualquier avalúo que estemos realizando, realizar este desglose, ¿no? Es decir, separar lo que es el terreno de lo que es la construcción o edificación o las mejoras que se les realizan al inmueble, ¿no? Una vez que nosotros separemos en estos componentes, ya podemos aplicar diferentes técnicas. Con respecto al terreno, pues el terreno es el primer y principal componente del avalúo de un bien inmueble, ¿no? Este terreno posee diferentes características que deben ser tomados en cuenta a la hora de determinar su valor, ¿no? Y las que son representadas o interpretadas mediante factores de corrección, que luego son aplicados en la determinación de su valor. Es decir, cada terreno tiene diferentes características, ¿no? Ya sea en superficie, ya sea en dimensiones, ¿no? Ya sea en forma, ¿no? En ubicación, y cualquier otra característica que pueda tener un terreno. Y cuando nosotros hacemos el avalúo y hacemos nuestro estudio de mercado, vamos a encontrar siempre en nuestras muestras o nuestros antecedentes terrenos diferentes. No son iguales, ¿no? Siempre hay diferencias entre lo que son las superficies, la forma, las medidas, ya sea de frente, de fondo, ¿no? O algunas otras características como la pendiente. Entonces, para eso existen factores de corrección o factores de ajuste que nos van a permitir ajustar esas diferencias, igualar esas diferencias que se presentan en nuestros terrenos, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Por eso, hacer una buena inspección, ¿no? Y conocer las características o las condiciones de cada terreno, porque vamos a aplicar factores correctivos, ¿no? Para poder igualar
entre sí todos estos terrenos, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Para el avalúo del terreno es importante conocer estas características, ¿no? Y conocer a detalle, ¿no? Cuáles son las diferencias que tienen estos terrenos, ¿no? Y es así que y en base a esto se va a aplicar el método respectivo. La edificación, que es el segundo componente de un avalúo, ¿no? Muchas veces puede ser parte o no del inmueble, es decir, puede estar o no en el terreno, ¿no? No siempre es parte del inmueble. Muchas veces hay terrenos que no tienen ningún tipo de construcción o ningún tipo de mejora. Pero cuando hay, y es la mayoría de los avalúos, cuando tenemos este componente que está referido a la construcción, pues es importante conocer las características, ¿no? De esta edificación o de estas construcciones. También vienen a ser representadas mediante factores que luego tienen que ser aplicados para la determinación de su valor, ¿no? Entonces, ya estas edificaciones cumplen otras condiciones diferentes a las de los terrenos, ¿no? Es por eso que no se puede hacer por el mismo método que se aplica en lo que son los terrenos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos dos componentes del avalúo, ¿no? El terreno y la edificación, ¿no? En el terreno lo más, digamos, se va a partir de conocer los factores de corrección de este terreno, ¿no? Y se tiene que aplicar una técnica para poder igualar estas diferencias que se presentan en el terreno, ¿no? Y con respecto a la construcción, ya se va a utilizar, se va a aplicar la depreciación, ¿no? En la edificación, en las construcciones, ¿no? Y se va a partir de su costo unitario de construcción, ¿no? Entonces, hay esas diferencias entre lo que es el terreno y la edificación. Entonces ya, bueno, conociendo esto, podemos hacer un pequeño resumen de lo que son aquellos métodos de valoración que se utilizan en la determinación del valor de los inmuebles, ¿no? Hasta aquí hemos visto cuáles son las etapas previas, la identificación del inmueble a tasar. Tenemos la recopilación de datos y documentos técnico-legales del predio, la delimitación de nuestra área de estudio, ¿no? Nuestra toma de muestras, que vienen a ser antecedentes o comparables. Tenemos nuestra inspección de trabajo en campo, ¿no? Y con eso vamos a tener, una vez que obtenemos todo esto, nuestro análisis de datos en gabinete y la elección del método a aplicar, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos para la realización de los avalúos. Vamos a ver los principales, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño resumen de en qué consisten, ¿no? Principalmente son 4, ¿no? Vamos a ver los primeros, el primero, ¿no? El primero, que es el método comparativo o de mercado, ¿no? Que se usa sobre todo para determinar el valor de los terrenos, ¿no? Sobre todo para encontrar cuánto vale un terreno, ¿no? Porque se hace en base a comparación con otros terrenos. Sin embargo, también se utiliza para tasar otro tipo de inmuebles, así como para realizar estudios de mercado, ¿no? Que eso es muy importante, y además de proyecciones de valor, ¿no? Complementando con diferentes métodos estadísticos, ¿no? Entonces, la base de todo tipo de valoraciones viene a ser el método comparativo o método de mercado, ¿no? Que va a consistir en comparar con otros inmuebles en oferta, otros inmuebles en venta, ¿no? Los valores que se presentan, ¿no? Y aquellas diferencias que tienen también. Entonces, este es el método del que se parte, ¿no? Para realizar la mayoría de los avalúos, ¿no? Dentro de estos métodos de mercado o métodos comparativos existen otros métodos también
¿no? que se aplican, ¿no? Principalmente tenemos los métodos de corrección o ajuste de comparables, que es el método que se utiliza en la mayoría de los avalúos, ¿no? Que es donde hablábamos de coeficientes o de factores de corrección que nos van a permitir igualar las distintas diferencias que se pueden presentar en nuestros terrenos, ¿no? Y es el que se utiliza, ¿no? Para hacer nuestros avalúos, ¿no? Pero también existen dentro de este método de comparación de mercado otros métodos, ¿no? Por ejemplo, como métodos estadísticos, ¿no? O de análisis de regresión, que sobre todo nos van a permitir hacer proyecciones, ¿no? De valor, ¿no? En las diferentes zonas de estudio, ¿no? Y nos van a poder, y vamos a poder utilizar eso de acuerdo al objetivo que estamos buscando, ¿no? Existen otros métodos multicriterio y tenemos también métodos geoestadísticos, ¿no? que ayudados en este último caso con sistemas de información geográfica, nos van a permitir obtener valores bueno, nos van a permitir obtener un mapa de valores, ¿no? Hasta de diferentes zonas, ¿no? O de valores dentro de una ciudad, ¿no? Entonces ya son un poco, quizás métodos un poco más complejos, ¿no? Que para poder encontrar valores ya a mayores escalas, ¿no? Valores y métodos que utilizan mucha estadística, ¿no? El que se utiliza con mayor frecuencia es el método de corrección o ajuste de comparables, ¿no? Que nos ayuda, como les comentaba, a igualar las diferencias que se presentan en los diferentes terrenos a partir de factores de coeficientes de ajuste o de corrección. Entonces, este método de corrección, ¿no? De ajuste, bueno, parte de una delimitación, ¿no? De una zona de estudio, ¿no? O una zona de influencia, que es donde queremos determinar nuestro valor de terreno. Entonces, tenemos que identificar la zona, ¿no? El barrio donde se encuentra nuestro avalúo, ¿no? Que puede ser un barrio central, ¿no? Puede ser un barrio suburbano o netamente habitacional, ¿no? Puede ser un barrio suburbano de densidad media-baja, ¿no? Es decir, de expansión o de crecimiento. Depende de esas de qué característica cumple, ¿no? Nuestra zona de estudio, ¿no? Tenemos que identificar, ¿no? Esta zona donde vamos a determinar nuestro valor, ¿no? Una síntesis de tipos posibles de identificación de zonas combina por una parte su localización y por otra sus características más relevantes de densidades, usos de suelo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a determinar o a delimitar una zona de estudio. De acuerdo a la zona que nosotros delimitemos, pues vamos a conocer cómo influye el valor del suelo, ¿no? ¿Cuál es la plusvalía de este suelo, ¿no? Por ejemplo, en una zona central, una zona céntrica en la ciudad, pues tenemos que el valor depende no solo de la ubicación, sino también de la edificabilidad, ¿no? Es lo que más va a influir en el valor del suelo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar dentro de qué zona se encuentra nuestro inmueble objeto de avalúo, ¿no? Vamos a tener también acá una zona suburbana, ¿no? Donde hay demasiada especulación con respecto al precio, ¿no? Son áreas sobre todo de crecimiento, de expansión, ¿no? Y también podemos encontrarnos con zonas agrícolas, ¿no? A los bordes de la ciudad, ¿no? Donde el valor ya depende de la fertilidad del suelo y la ubicación y acceso de estos mismos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar bien en qué zona vamos a determinar el valor del suelo, ¿no? Eso es muy importante para poder aplicar el método de comparación. Y justamente en esto vamos a utilizar mucho lo que son los factores de corrección, que se denominan
también factores de ajuste que nos permiten comparar todos y cada uno de los atributos propios de un inmueble, ¿no? Esto con el objeto de eliminar distintas influencias sobre el terreno que nos llevan a la distorsión de su valor, ¿no? Entonces, estos factores, sobre todo, van a tener como objetivo ayudarnos a comparar estas muestras, estos inmuebles en oferta, ¿no? Y sus diferentes atributos o características, ¿no? Para poder encontrar uno solo, ¿no? Un promedio, un valor promedio, ¿no? Que nos va a servir como el valor de la zona, ¿no? El valor unitario de nuestra zona. Su aplicación establece la relación que existe entre un lote antecedente con el lote tipo o lote de comparación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Estos factores de ajuste en antecedentes, es decir, cuando utilizamos para muestras, se dividen, es lo que el procedimiento que se sigue para poder homogeneizar estos valores, ¿no? Y en lotes a tasar, ¿no? Se multiplica. Entonces, esto ya depende de cómo queremos aplicar nuestros factores de ajuste, ¿no? Y el resultado, ¿no?, de todo este proceso de nuestro estudio de mercado va a ser un mapa de valores del suelo urbano, ¿no? O en este caso, un mapa de valor de nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, realizar todos estos pasos para poder obtener para poder aplicar nuestro primer método, ¿no?, que es el método comparativo o de mercado, ¿no?, cuyo objetivo no es otro que obtener los valores de la zona, ¿no?, de una zona que nosotros hayamos delimitado previamente, ¿no? Y ese valor unitario nos va a permitir realizar cualquier tipo de avalúo, ¿no?, en esa zona, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no?, el primer método, que es el método de comparación o método de mercado. Tenemos otro método que se utiliza bastante, que es sobre todo nos ayuda, nos permite determinar el valor de las edificaciones o de las construcciones a partir de un costo unitario de construcción, ¿no?, por metro cuadrado. Y conociendo además la depreciación que puede sufrir un bien, una construcción. Entonces, este método se aplica sobre todo a lo que son las edificaciones, ¿no?, a las construcciones que se encuentran en nuestro terreno. Y aquí se va a considerar un aspecto muy importante, que es el de la depreciación, ¿no? Es decir, la depreciación definida como la pérdida del valor, ¿no?, que se produce por el uso y la función de un inmueble, ¿no?, que no puede ser compensado por separaciones, por algún mantenimiento e incluso por la deposición de todos sus componentes, ¿no? Entonces, esta depreciación va a restarle valor a una construcción, ¿no? Va a determinar cuál es aquella pérdida que se tiene de un inmueble, ¿no? Porque un inmueble, a partir de que se construye, ¿no?, a partir de que se termina su construcción y se inaugura o se empieza a utilizar, ya empieza a correr una depreciación, ¿no? Ya se presenta una pérdida del valor, ¿no?, que se da paulatinamente, ¿no?, debido a muchas causas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer de manera monetaria, ¿no?, en valor monetario, cuánto es esa pérdida que tiene este inmueble, ¿no? Y ahí va a ser muy importante conocer la edad o la antigüedad del inmueble, y también va a ser muy importante conocer el estado de conservación, ¿no?, del inmueble. Entonces, esos dos datos nos van a permitir obtener una depreciación más precisa, ¿no?, de cualquier construcción, ¿no? Estas causas de la depreciación, pues generalmente son tres. Son generalmente estas tres causas que vienen a ser originadas por la depreciación funcional, ¿no?, que es la pérdida
de la función para la cual fue originalmente construida, o es decir, ya los cambios en la norma, ¿no? Puede tener que ver ahí que cada vez aparecen mejores, o bueno, mejores tecnologías constructivas, ¿no? Entonces todo eso puede influir en una depreciación funcional, ¿no? Otra causa de depreciación viene a ser aquella depreciación física, que sobre todo tiene que ver con la antigüedad, ¿no? De un inmueble, ¿no? Es decir, los años que tiene una construcción que siempre van a originar esta depreciación, ¿no? Es decir, afecta directamente, ¿no? Al estado físico de un inmueble, ¿no? Y aquí tiene que ver también el estado de conservación, ¿no? De un inmueble, ¿no? Si tiene un buen estado de conservación, un adecuado mantenimiento, pues la depreciación va a ser menor, ¿no? Entonces, esa es otra causa que origina la depreciación, y que en todo caso esta depreciación física es la que afecta directamente al valor del inmueble. Y por último, otra causa de esta depreciación de las edificaciones viene a ser aquella depreciación económica, que generalmente se da por agentes externos al inmueble, ¿no? Puede ser cambios, digamos, en alguna norma, puede ser algún evento social o político que cause una gran pérdida de valor, o que disminuye el valor en ciertas zonas, ¿no? Y tiene que ver con las fluctuaciones también que presenta el mercado, ¿no? Y otro aspecto importante dentro de lo que es el método del costo, que es el segundo método que se utiliza, está el costo de la construcción, ¿no? Costo por metro cuadrado. Y este costo se lo va a aplicar de acuerdo al tipo de construcción que estemos analizando, ¿no? Es decir, tiene que ver ya con la tipología constructiva o con el tipo de edificación que estamos analizando. Por ejemplo, si va a ser residencial, si va a ser, digamos, de edificios comerciales, ¿no? O si tiene que ver con edificios de oficinas. Bueno, depende de la tipología y depende de la función de una edificación, ¿no? Entonces, eso en algún modo nos va a determinar el costo de la construcción, ¿no? Y ese costo de la construcción es necesario conocerlo, ¿no? Y vamos a partir de ahí para poder aplicar para encontrar el valor de nuestra edificación, ¿no? Este método, sobre todo, parte, ¿no?, de conocer el costo de la construcción a precios actuales y aplicarlo, ¿no?, a nuestro inmueble, ¿no? Es decir, calcular cuánto costaría construirlo a fechas actuales y restarle la depreciación. Para obtener nuestro valor final, ¿no? Entonces, principalmente parte de ahí este método del costo de reposición o costo de construcción. Dentro de nuestros métodos de valoración, generalmente se combinan estos dos y se aplican estos dos al momento de realizar una valoración de nuestros bienes inmuebles, ¿no? Se aplican estos dos porque, como son los elementos que componen principalmente un inmueble, tenemos que determinar sus valores por separado y al final sumarlos, ¿no? Entonces, mucha de la bibliografía que nosotros podemos estudiar, lo podemos encontrar, vamos a identificar este método como el método evolutivo, ¿no? Así se llama. Método evolutivo a la combinación de estos dos métodos y que sirve para encontrar el valor final de un inmueble, sumando los valores tanto del terreno como de la edificación, ¿no? Entonces, siempre o en la mayoría de los casos,
vamos a tener que combinar estos dos métodos, ¿no? Estos dos métodos nos van a permitir obtener el valor de un inmueble, ¿no? En cualquier avalúo que estemos haciendo, ¿no? Y que estemos aplicando estos dos métodos en avalúos que tengan un terreno y una edificación también, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta cómo se denomina también este método, ¿no? En algunos casos en la bibliografía solamente aparece como método evolutivo, ¿no? Y tenemos que entender que es la suma o la combinación de estos dos primeros. Entonces vamos bueno, hasta ahí son los dos métodos más utilizados en lo que son la valoración de bienes inmuebles y también son conocidos como métodos directos, ¿no? Porque de una manera directa podemos obtener el valor de nuestras construcciones, ¿no? A partir de acá, los otros dos métodos que vamos a ver se conocen sobre todo como métodos indirectos. Lo vamos a ver ahora. Denme unos 20 segunditos para ajustar esto. Bien, este es el tercer método de los métodos que se utilizan en la valoración de inmuebles y es conocido como, bueno, es el método de la técnica residual, que también se conoce como el método del potencial de desarrollo, ¿no? Y determina el valor de un terreno a partir de un proyecto de construcción, ¿no? Es decir, también se utiliza para determinar valores de la construcción, ¿no? Entonces, es otro método muy, bueno, no se utiliza tanto como los otros, pero nos sirve, ¿no? Para poder determinar valores de terreno cuando no contamos con información suficiente en una determinada zona, ¿no? O cuando no contamos con las respectivas muestras o antecedentes, ¿no? Entonces, en este método residual se va a partir de un proyecto concluido, ¿no? Un proyecto donde se va a incluir costos directos, indirectos, y a todos esos costos se van a considerar las ventas o ingresos que se tengan por ese proyecto, ¿no? Y se restan todos estos costos, ¿no? Y al residuo, ¿no? Al residuo es al que se le asigna el valor del terreno, ¿no? Entonces, por eso es un método residual, ¿no? Es un método inverso a lo que es a lo que son los otros métodos, ¿no? Y por último, vamos a tener el método de capitalización de rentas, que sobre todo se utiliza para inmuebles especiales, ¿no? Que tienen la capacidad de generar ingresos a partir de alquileres o ganancias, ¿no? Entonces, ese es el último método, es el menos utilizado, ¿no? Busca establecer el valor comercial de un bien a partir de rentas o ingresos que se pueden obtener del mismo bien, ¿no? Es decir, inmuebles que tienen esa capacidad de generar rentas e ingresos, ¿no? Y todo eso a través de diferentes técnicas que se utilizan, sobre todo mucha matemática financiera, ¿no? Y conocimientos básicos de finanzas, podemos obtener valores en ese tipo de inmuebles, ¿no? Quizás es el método más multidisciplinario de toditos, ¿no? Se necesita el concurso de diferentes profesionales que nos ayuden a determinar ese valor, ¿no? Entonces, estos son los principales métodos que se aplican en la valoración de los bienes inmuebles.
se ha dado aquí un pantallazo rápido de lo que consiste cada uno de estos métodos que se aplican de acuerdo al objetivo que se busca y a las características de cada inmueble, ¿no? Entonces, no es que podemos escoger cuál aplicar, sino que mucho depende de qué tipo de inmueble estamos valorando, ¿no? Como les decía, la mayoría de las veces se va a aplicar los primeros dos métodos en conjunto, ¿no? Algunas veces se puede aplicar el método 3 y ya con el método 4 es un método muy especial, ¿no? Para su aplicación, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Esos son los métodos más conocidos en lo que es el proceso de valoración de los bienes inmuebles. No sé si hay alguna consulta hasta ahí sobre estos métodos que hemos podido conocer hoy día y que nos sirven para poder realizar nuestras diferentes valoraciones de bienes inmuebles. Buenas noches, arquitecto Flavio. Claro que sí. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por el tiempo vamos a permitir 3 participaciones de los arquitectos. Pueden prender su micrófono o levantar su mano para que yo les pueda dar paso. Quizá tuvieran alguna consulta, los arquitectos pueden prender su micrófono para poder evaluar esta primera parte con el arquitecto Flavio. Bueno, creo que no hay consultas, arquitectos, sin embargo, yo voy a agradecer su participación. No sé si ha podido terminar la ponencia o quizás nos falta algo más para poder concluir. No, está bien, ya lo demás ya era parte de la conclusión. Perfecto, arquitecto. Nuevamente agradecemos por su colaboración en este que es nuestro webinar sobre valoración inmobiliaria en Bolivia, los métodos y normativas, ¿no? Aquí se encuentra gran parte de los afiliados al Colegio de Arquitectos de Oruro y este webinar está siendo específicamente para ellos en colaboración con lo que es la directiva del Colegio de Arquitectos. Entonces, sin más, nos despedimos del arquitecto Flavio para poder proseguir con lo que es el webinar. Hay una consulta, me parece, la arquitecta Marlene Rebollo Sánchez. Tiene la palabra, arquitecta. ¿Cómo Adelante. está, licenciada? Muy buenas noches. Quisiera saber cómo podemos hacer el evalúo de una casa patrimonial en caso, digamos, que estuviéramos con ese tema, porque como son los aranceles diferentes a lo que se toma para el pago impositivo, entonces, ¿cómo podemos hacer el evalúo de una casa patrimonial declarado? Bien, bien, arquitecta. Es una buena pregunta, ¿no? En realidad es un caso especial, ¿no? Una valoración de un inmueble patrimonial, ¿no? Utiliza otros factores de ajuste, por ejemplo, con respecto a un inmueble normal, no le va a afectar la depreciación, no, más bien en todo caso la depreciación le va a dar, perdón, el tiempo le va a dar cierta valoración, ¿no? Entonces son casos especiales y que requieren un tratamiento especial, ¿no? No se utilizan al menos no se parten de estos métodos conocidos, ¿no? Se tienen que utilizar ciertas tablas de valoración patrimonial y se tiene que trabajar en función del mismo inmueble, no patrimonial, porque no vamos a contar con antecedentes comparables, ¿no? Cada inmueble patrimonial es diferente, ¿no? Y depende del año de construcción o depende de la categoría declarada y demás, ¿no? Entonces, existen tablas, ¿no? Y métodos que son más especializados para poder determinar los inmuebles patrimoniales, ¿no? Quizás eso se necesita un curso ya especializado para poder aplicar y conocer estos métodos de manera adecuada.
Perfecto, arquitecto, muchas gracias. Hay una persona que está prendiendo su micrófono, me parece que es la licenciada, mm, no veo su nombre, sin embargo le damos paso para que pueda hacer su consulta, ¿no? En caso la tenga. Estaba viendo que estaba prendiendo el micrófono. La licenciada Sandra Tito, o sin embargo el arquitecto Marcelo Heredia también podría hacer la consulta. No va a disculpar, fue un error el activar mi micrófono. Disculpe. No se preocupe, arquitecto Marcelo. Bueno, habiendo aclarado las consultas, no sé si hubiera alguna consulta más antes de poder agradecer al arquitecto, ¿no? Por la ponencia de igual manera. Y buenas noches. Muy buenas noches, arquitecto Mario. Adelante. Gracias. Bueno, en principio, muy buenas noches a todos los que están presentes en sala. Agradecer a ESAM por este webinar que nos brinda y también agradecer al arquitecto Flavio Gutiérrez, que realmente nos ha dado una introducción muy amplia, ¿no? De lo que es un avalúo. Entonces, simplemente, tal vez para acotar, estimamos que este webinar era, ya, bueno, con una dirección ya para poder ir avanzando, ¿no? En temas de poder ir tal vez estableciendo ya, ¿no? Cursos específicos acá en la ciudad de Oruro, ¿no? Tenemos entendido que SAM está, ¿no? Recientemente aperturando acá en la ciudad. Entonces tenemos también, creo, muchos horizontes para que podamos optar por posgrados, ¿no? En diferentes temáticas. Y en ese sentido, nosotros como Colegio de Arquitectos tenemos también ese interés de que podamos contribuir a la formación académica de nuestros colegiados, ¿no? Entonces, yo nuevamente agradezco al arquitecto Flavio, que ha sido brillante su exposición, y seguramente más adelante estaremos también compartiendo salas en diferentes campos que así nos los permita, ¿no? De momento eso, licenciada Kelly, y gracias por este espacio que nos brinda. Y también queremos indicar que nosotros como Colegio de Arquitectos, como directorio, estamos, ¿no? En esa gestión de poder ya establecer un convenio eh, muy estratégico, ¿no? De alianzas estratégicas con el SAM, para que justamente tengamos algunos beneficios como colegio, como afiliados, ¿no? Entonces, en ese sentido, más adelante seguramente estaremos estableciendo ya las relaciones más estrechas y con temas específicos para poder contribuir a la formación académica de cada uno de los colegas, y tengamos siempre un mayor profesionalismo, mayor competitividad como profesionales, ¿no? Que hoy en día necesitamos, más allá de que, bueno, hemos tenido bastantes transformaciones en este último tiempo y es necesario las actualizaciones. Entonces, en ese sentido, arquitecto Flavio, nuevamente, gracias por este espacio. Y bueno, voy a dar paso también a la licenciada Kelly, quien les habla, bueno, el arquitecto Mario Molina, presidente del Colegio de Arquitectos de Oruro. Gracias, licenciada. Muchas gracias, arquitecto Mario. Siempre es un gusto colaborar. Conocemos lo que es la institución y la seriedad. Y es por eso que nosotros queremos brindarles mayor apoyo en lo que es su formación continua, siempre con capacitación y demás, ¿no? También quería yo presentar lo que es directamente nuestra oferta académica para el área de arquitectura. Estos serían nuestros programas habilitados para el área de arquitectura actualmente vigentes. Tenemos, como ustedes bien saben, el diplomado en peritaje y avalúo de bienes inmuebles, en el cual también es uno de nuestros docentes, el arquitecto Flavio, nos colabora también en diplomado como también en maestría, ¿no? También tenemos el diplomado en diseño de interiores, un diplomado usualmente dura 6 meses y este es justamente uno de ellos.
Usualmente las clases son 1 vez a 2 veces a la semana, de una manera estratégica para que los profesionales puedan participar de las clases vía Zoom, ¿no? Como estamos haciéndolo en este momento. También tenemos el diplomado en supervisión y fiscalización de obras civiles. Si bien este programa es para ingenieros civiles, también admitimos arquitectos que se especialicen en estas áreas, al igual que el diplomado en gerencia de la construcción y una maestría en gerencia de la construcción. Tenemos también, ¿por qué no?, nuestra maestría en dirección, supervisión y fiscalización de obras civiles. Las maestrías cuentan con 2.400 horas académicas, porque recordemos que los programas están siendo avalados por una universidad pública, la Universidad Nacional Siglo XX. Y al ser avalados, nosotros tenemos esa potestad de tener esas horas académicas, a diferencia de otras instituciones que tienen menos horas académicas, ¿no? Esto porque es una universidad pública. También aclarar que tenemos la maestría en gerencia de la construcción, como ya les había mencionado. Esto tiene una equivalencia de 60 horas, 60 créditos, con las 2.400 horas académicas. La maestría en arquitectura y urbanismo sostenible, estos son programas bastante actualizados y nuevos para la oferta de arquitectos, ¿no? Tenemos de igual manera la maestría en peritaje y avalúo de bienes inmuebles, como les había comentado. Nosotros tenemos diferentes convenios, ya sea con el Colegio de Arquitectos de los diferentes departamentos y también con la CIB, ¿no? Con las diferentes sociedades de ingenieros. Tenemos la maestría en gerencia de proyectos de construcción de igual manera. Todos nuestros programas tienen calidad docente porque son, en su mayoría, tienen su doctorado, tienen sus maestrías, su postdoctorado de igual manera. Y lo bueno de la modalidad virtual es justamente que podemos tener el alcance de diferentes docentes, especialistas en las áreas, como lo que es el arquitecto Flavio nos pudo compartir un poco de su experiencia, un poco de sus conocimientos en esta ocasión con este tema, ¿no? Que es de valoración inmobiliaria en Bolivia. También aclararles que nuestras clases son virtuales, sin embargo, nuestra certificación no lo es. La certificación que se da es de manera presencial, es decir, el título sale como si se estuviera dando de manera presencial, es una de nuestras ventajas. También entendemos que hay bastantes profesionales que tal vez no pueden manejar los diferentes paquetes tecnológicos. Es por eso que nosotros brindamos un módulo 0, que es totalmente gratuito, como obsequio de la institución a los posgraduantes y en este caso al Colegio de Arquitectos, para que puedan cursar sus programas de la mejor manera, ¿no? Como les había mostrado, estos y otros programas son los que están disponibles. También tenemos sugerencias y también podemos armar lo que son grupos cerrados. Esas serían nuestras ventajas competitivas como institución. A diferencia de otras instituciones, nosotros contamos con el soporte para poder llevar a cabo lo que son los programas virtuales, además de las certificaciones, ¿no? Con la universidad. Bueno, sin más, agradecemos de igual manera al arquitecto Mario Molina, quien nos está colaborando con lo que es la participación de los afiliados, al arquitecto nuevamente Flavio Ángelo Gutiérrez. Nosotros hemos creado un grupo de WhatsApp en el que estaremos enviando lo que son las diferentes ofertas, también brindándoles diferentes beneficios a los afiliados. Y esperamos con ese grupo poder coordinar los diferentes cursos y algún otro beneficio que la institución pueda brindar, ¿no?, al Colegio de Arquitectos para su formación continua. Arquitecto Flavio, no sé si tiene usted unas últimas palabras para poder despedirnos de este webinar. Claro que sí, licenciada. Muchas gracias por su participación. Y como bien lo comentó la licenciada, existen varios programas de posgrado, ¿no?, en lo que es SAM, y espero que en alguno de esos podamos encontrarnos y compartir estos conocimientos, ¿no?, que son muy importantes, ¿no?, en este campo, al menos de la valoración, ¿no?, donde hay mucho por compartir, muchas experiencias que brindar y, bueno, a todos los interesados, pues, podamos
espero podamos encontrarnos allá en uno de los cursos. Muchas gracias por la invitación, licenciada. Gracias, arquitecto, y al ingeniero también, muchas gracias. Y a todos los participantes, muchas gracias por participar. Perfecto, arquitecto, muchas gracias. Igual, no sé si tenía unas últimas palabras del arquitecto Mario para poder ya cerrar esta etapa del webinar y poder iniciar la siguiente etapa, que son las formaciones continuas, ¿no? Con los afiliados, una vez que podamos establecer lo que son el convenio con el colegio. Adelante, arquitecto. Bueno, muchas gracias. Solamente agradecer también a los colegas por estar presentes en sala. Ya más adelante tendremos ya establecido, ¿no?, el tema del convenio, y también les estaremos dando ya los detalles, ¿no?, específicos, y de qué manera podemos también tener algunas, ¿no?, algunas ventajas que nos puede ofrecer ESAM, o algunas facilidades, ¿no?, en este convenio, cosa que podamos también acceder. Yo creo que en la parte más significativa siempre es la parte económica, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente el tema de tiempos también. Entonces vamos a ver ese tema también con la licenciada Kelly y todo lo que es el cuerpo de ASAM, para que más adelante estemos ya pues accediendo a una temática específica y a un posgrado ya establecido. Como lo indicaba, puede ser también ya con grupos cerrados, ¿no es así? Que donde podemos tener ya un horario específico que podamos establecer y coordinar entre todos nosotros, ¿no? Entonces, es amplia las facilidades que nos ofrece ESAM. Entonces, yo agradecido, ¿no?, con ESAM nuevamente por acceder también a poder estar siempre interactuando con el objetivo de contribuir a la formación académica de nuestros afiliados y de cada uno de nosotros, ¿no? En ese sentido, nuevamente agradecido, y bueno, pues estamos en contacto permanente también. Gracias, licenciada Kelly. Un gusto, arquitecto. Creo que nos está pidiendo la palabra la arquitecta Sandra. Adelante, arquitecta, si tal vez tuviera unas últimas palabras para poder ya cerrar esta etapa. Dicen Kelly, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Oh, muy bien. Primero, para disculparme, estuve muy conectada, estuve llegando de la calle, y a eso se debió que no pude intervenir. De todas maneras, yo soy alumna de ESAM, de la universidad, estoy realizando el diplomado, y este webinar me ha permitido recordar muchas de las clases del arquitecto Flavio, que son realmente muy buenas. El diplomado se hace imprescindible en algunas instancias. Yo quiero agradecer al director del Colegio de Arquitectos. Mi persona es miembro de la Comisión Institucional. En ese sentido, el hecho de incentivar y de actualizar los conocimientos de nuestros colegas es demasiado importante. Licenciada, mil disculpas, como le dije de un principio, y muchas gracias por el webinar. Gracias. Gracias a usted, licenciada, y es agradable saber que hay personas que están aquí, que ya participaron de algunos de nuestros programas. Siempre tratamos de mejorar en todo lo que se nos pueda observar, pero también tratamos de ver lo que es la formación continua. Bueno, sin más, indicarles que las certificaciones van a estar disponibles el día viernes. Yo voy a enviar un enlace para que puedan descargar, porque este es un webinar que debe tener peso académico. Nosotros vamos a ir brindándoles la certificación digital para que ustedes puedan ya ir y empapándose de este mundo de la virtualidad, ¿no? Que nos facilita bastante y nos permite alcanzar. Yo actualmente me encuentro en Cochabamba y estoy organizando el webinar en este momento, ¿no?, en las oficinas, pero estamos con el Colegio de Arquitectos de Oruro. Y agradecer nuevamente por su participación, agradecemos al arquitecto Flavio por la ponencia y al arquitecto Mario Molina por su colaboración. Bueno, sin más, nos despedimos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Luis. Buenas Buenas noches a noches, todos. muchas gracias. Hasta luego.